Voy a dar la primera instrucción. Recordaba en la introducción que existen las meditaciones, que son charlas que se dan para poder orar, para poder meditar. Y luego están las instrucciones o pláticas espirituales en las cuales lo que se dan son consejos para la vida cotidiana, para la vida espiritual, siguiendo los ejercicios de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, después del principio y fundamento, lo primero que coloca es el examen particular y el examen general. La palabra examen nos suena bastante mal porque nos suena a que nos van a pedir cuentas, ¿verdad? Sin embargo, examinar algo, ¿no? Imaginemos a un médico. Tú llegas ahí al médico y el médico te examina. Es decir, mira a ver cómo estás, mira a ver cómo está tu salud. El examen se entiende desde aquí, desde el medirme, el ver cómo estoy, el mirar a ver cómo me encuentro. Y San Ignacio propone dos tipos de examen, el examen particular y el examen general. El examen general está orientado a la confesión y el examen particular está orientado a la enmienda de vida, Vamos a explicar esto un poquito. Yo cuando era más joven, bueno, no sé si soy joven o no, pero a mí el examen de conciencia me sonaba a haz una lista de cosas que has hecho mal, hasta que recuerdo un jesuita que nos explicó que el examen de conciencia es un modo de orar. Para San Ignacio es un modo de orar. Es orar la vida. Orar la vida. Y me gustó ese planteamiento porque creo que es verdad. Acabamos de hablar del principio y fundamento en el cual hemos visto claramente que la finalidad es la santidad, ser como Dios, querer lo que Dios quiere. Y que en nuestra vida pues hay cosas que nos impiden llegar a ese fin. ¿Cuál sería la cosa más grande que nos impide llegar al fin para el que hemos sido creados? Pues mirad, los vicios, las pasiones, los pecados. Los vicios, las pasiones y los pecados son las cosas más importantes que nos impiden llegar al fin para el que hemos sido creados. Las pasiones son la codicia, son las tendencias malas de nuestra carne, esas tendencias que nos surgen, esa tendencia a la lujuria, al descontrol, la tendencia a la gula, ¿no? No la gula en sí, sino la tendencia, lo que llamaríamos la concupiscencia, el deseo malo, las pasiones. Los vicios son aquellas actitudes en las que hemos caído porque hemos obrado mal y nos hemos acostumbrado a ello. Y entonces se ha generado en nosotros una costumbre mala. Y en esa costumbre mala, pues a lo mejor, pues no es pecado, pero no nos ayuda. Voy a poner un ejemplo muy tonto de vicio para que nos entendamos. Un vicio puede ser bostezar en público sin taparse la boca, ¿no? Es decir, una costumbre que tú coges casi sin darte cuenta, pero que es algo que está mal y que tienes que corregir. Una costumbre, un vicio puede ser decir palabrotas, decir tacos. Un vicio puede ser mirar a una mujer o un hombre y desnudarle interiormente casi sin darte cuenta, porque te has acostumbrado a hacer así debido a tu historia, a tu pasado, a la pornografía o lo que sea, ¿no? Es decir, el vicio es una costumbre en el mal, que en sí no tiene por qué ser un pecado, pero se ha convertido en un vicio. Y luego están, por supuesto, los pecados, aquellas cosas que hacemos mal, que vamos contra la voluntad de Dios, contra los 10 mandamientos. Estos tres obstáculos, las pasiones, los vicios y los pecados, son, por tanto, de las cosas con las que tenemos que luchar toda la vida para poder llegar a ser indiferentes, para poder preferir lo que Dios quiere, para poder querer lo que Dios quiere. ¿Dios quiere que nos dejemos llevar por nuestras malas apetencias? ¿Nos van a llevar eso a nuestra realización? No. Dios quiere que tengamos vicios que nos condicionen la libertad, porque el vicio es eso, es algo que te quita, que te condiciona la libertad. No. Dios quiere que pequemos, de manera que vayamos contra Él y que hagamos lo que no quiere y que nos hagamos daño. No. Por lo tanto, tres cosas importantísimas contra las que vamos a tener que luchar toda la vida son las pasiones, en el sentido negativo, los vicios y los pecados, ¿vale? Para ello, San Ignacio propone el examen particular y el examen general. Para el examen particular hay que pensar en un defecto que uno quiere quitar. Un pecado particular o defecto. Aquí podríamos pensar una pasión, un vicio o un pecado. Estamos extendiendo un poquito el lenguaje ignaciano. Él dice pecado particular o defecto. Obviamente una pasión o un vicio es un defecto, por eso puedo hablar de esto. Entonces, concentrarse en uno en concreto. Dice aquel pecado particular o defecto. Por tanto, piensa en un pecado, un defecto particular.
que tú tengas y que quieras corregir. La pereza a la hora de levantarte, no responder mal a tu mujer o a tu esposo, hacer la cama, no entretenerte más tiempo del debido en las redes sociales. Algo que tú veas que te hace más esclavo, que es una pasión, que es un vicio o que es cantosamente un pecado, pues mentir, por ejemplo. Y concéntrate en una sola de esas, ¿vale? Entonces hay que pedir a Dios gracia para ver cuántas veces he caído en ese pecado, o en ese vicio, o en ese defecto, para poder enmendarme. Y entonces San Ignacio propone que se haga en un papelito este esquema. Espero que lo podáis ver bien ahí. Veis que hay una G grande con unas líneas y 6 Gs pequeñas con otras líneas cada una. La G grande es el domingo. G viene de giorno, día. Y el resto de las Gs son los días de la semana. Y cada día tiene 2 líneas. La primera línea es para hacer examen después de comer. La segunda línea es para hacer examen por la noche. Imaginemos que yo quiero quitarme el efecto de... quiero levantarme a la hora, ¿vale? Que es algo que a mí me cuesta un montón. Entonces, pues por ejemplo, después de comer, me echo una siesta y entonces me levanto a la hora. Vale, fenomenal. Pues entonces, si me levanto a la hora, pues entonces dejo ahí esa línea sin marcar. Si luego al día siguiente me levanto y digo un poquito más y me acabo despertando más tarde, pongo un punto en la otra línea porque he metido la pata. Luego paso al lunes y lo mismo, y luego al martes y luego al miércoles, y así de semana en semana. Y entonces voy viendo cuántas veces he caído en ese pecado, defecto, en esa pasión o en ese vicio. ¿Para qué? En primer lugar, para pedir perdón a Dios por haber caído en ello. Y en segundo lugar, para poder superarlo. Es un modo súper concreto de medir el progreso en la eliminación de un pecado o en la eliminación de un defecto. El primer tiempo es que a la mañana debe el hombre proponer de guardarse con diligencia de aquel pecado. Por tanto, renovar por la mañana ese propósito particular o ese examen particular. Después de comer, pedir gracia para acordarse de cuántas veces ha caído en aquel pecado particular. Discurriendo de hora en hora, de tiempo en tiempo, y haga en la primera línea de la G tantos puntos cuantos ha incurrido en aquel pecado particular o defecto. Y después proponga de nuevo enmendarse hasta el segundo examen. Decir tacos. Yo me he propuesto no decir tacos. Pues llega la hora de comer y veo que por la mañana he dicho 5 veces palabrotas. Pues pongo 5 puntos. Pum, 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 pum. Le pido al Señor la gracia de no fallar y por la tarde digo voy a concentrarme para mejorar la marca de esta mañana. El tercer tiempo, después de cenar, se hará el segundo examen. Asimismo, de hora en hora, comenzando desde el primer examen y entonces en la segunda línea haga tantos puntos cuantas veces haya caído. Y entonces así voy viendo si me supero o si no me supero, si crezco o si no crezco. Cada vez que el hombre cae en aquel pecado o defecto particular, ponga la mano en el pecho, doliéndose de haber caído. Es decir, hace un acto de dolor de los pecados. Oh, Señor, he vuelto a mirar con lujuria a esta mujer. He vuelto a responder mal a mi esposa, a mi esposo. He vuelto a coger del trabajo folios que sé que no debo porque es robar. Y entonces darme golpes de pecho doliéndome de haber caído. Es decir, de algún modo se trata de arrepentirme y de enmendarme, de poder ir creciendo poco a poco y poder ir dejando atrás un vicio, una pasión o un pecado en particular. Y así puedo ir viéndolo de día en día, de día en día, de día en día. Puedo ir viendo cómo avanzo en la semana y cómo avanzo en el mes. Y así, con la gracia de Dios y con mi esfuerzo, porque son las dos cosas, la gracia de Dios y mi esfuerzo, puedo ir superando alguno de esos defectos, de esos pecados, de esos vicios, de esas pasiones de las que me quiero liberar, ¿vale? Eso es el examen particular, referido a un vicio, a una pasión o a un pecado, de San Ignacio, o defecto que yo quiero
corregir y enmendar. El objetivo, arrepentirme de ello y poder mejorarlo. ¿Para qué? Para poder llegar al fin para el que he sido creado. Amar, alabar, hacer reverencia y servir al Señor. Salvar mi alma, querer lo que Dios quiere. No por perfeccionismo personal, ahí de que yo sea perfecto y santísimo, sino para hacer lo que Dios quiere. Cuando tú respondes mal a tu mujer, o a tu madre, o a tu hijo, a Dios le duele. A Dios le duele. Y por eso Dios quiere que te corrijas de ese pecado, de ese defecto o de ese vicio. No para que seas perfectito, sino para que puedas ser santo. Es una metodología que nos ofrece San Ignacio para poder limar los defectos, las pasiones. Cuando uno obviamente ha superado razonablemente una pasión, un vicio o un pecado, entonces pasa a otro. Pues si ya veo que no respondo mal a mi mujer, pues entonces voy a pasar al siguiente punto, que va a ser tratar con amabilidad a mi compañero de trabajo o compañera de trabajo, yo qué sé. Entonces vuelves a hacer un examen particular con ese fin. En internet podéis encontrar plantillas del examen particular o propósito particular. Si tú pones en Google examen particular San Ignacio o propósito particular San Ignacio, puedes incluso imprimir esas líneas para poder hacer el seguimiento en el tiempo de ese propósito particular. Y después San Ignacio habla del examen general. El examen general sirve para la confesión. No sirve tanto para superar un defecto, una pasión, un pecado concreto, sino para poder hacer una confesión. En este caso él propone una confesión general, que sería confesarse de todos los pecados del mundo, todos los pecados de la historia, ¿no? Y analiza pues los pecados del pensamiento, los pecados de la palabra y los pecados de obra. Podríamos añadir aquí los pecados de omisión, pensamiento, palabra, obra y omisión. Y entonces invita a hacer examen de conciencia. Examen de conciencia no dice cuándo. ¿Todos los días? ¿Cuándo uno se va a confesar? Bueno, depende, ¿no? Aquí en principio, tal y como lo pone San Ignacio, parece que se refiere a un examen diario. Primer punto es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Lo primero del examen no es ver lo que he hecho mal, sino dar gracias a Dios. Lo primero es la gratitud. Acordaos, lo decía el otro día con la meditación del principio y fundamento. Agradecer, agradecer, agradecer. Dar gracias a Dios por sus dones, por sus regalos, por sus bendiciones, por todas las veces que no he caído, por todo lo que he hecho bien, por su gracia. Primer punto, dar gracias. El segundo es pedir gracia para conocer los pecados y rechazarlos. Primero dar gracias, el segundo pedir la gracia de Dios para poder conocer mis pecados. No es un acto voluntarista en el que yo por mis puños, sino que primero doy gracias, reconozco que todo es don, y segundo le pido al Señor la gracia del Espíritu para poder mirar esos pecados. El tercero, demandar cuenta al alma, desde la hora en que se levantó hasta el momento presente, de hora en hora, de tiempo en tiempo, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es decir, ir viendo qué pecados he cometido. El cuarto, pedir perdón a Dios nuestro Señor por las faltas. Y el quinto, proponer enmienda, es decir, proponerme no volver a hacerlo. El examen general es lo que llamaríamos examen de conciencia de toda la vida, ¿verdad? Que se suele hacer por la noche, antes de ir a dormir se puede hacer. También se puede hacer, se debe hacer cuando uno se va a confesar. Y fijaos de qué modo tan hermoso lo propone San Ignacio. Dar gracias a Dios, pedir gracia para poder ver mis pecados. En tercer lugar, ir mirando mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. En cuarto lugar, pedir perdón a Dios. Y en quinto lugar, hacer ese propósito de enmienda. El examen general o el examen de conciencia yo os invito de un modo especial a que lo hagamos todos los días. Y sobre todo cuando nos vamos a confesar. El examen particular, es decir, lo de coger un defecto, un vicio, pasión o pecado concreto, hay gente que le puede valer siempre que no sea escrupulosa. Siempre que el examen particular no te sirva para creerte mejor que los demás o para caer en el fariseísmo,
sino para ponerlo en línea con lo que hemos dicho, el principio y fundamento. Yo he sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y así salvar mi alma, ¿no? Por lo tanto, para poder dejar aquello que no me conduce para el fin para el que he sido creado. Por tanto, es un examen que uno hace por amor, no por perfección. Por amor a Dios y por amor a los demás. Bueno, si te vale, pues cógete el examen particular y si ves que no es para ti, no importa. El examen general o examen de conciencia, adóptalo para hacerlo todos los días, todas las noches y para hacerlo también antes de confesarte. Si estás casado, podrías por la noche hacer un rato de oración con tu esposo o con tu esposa en voz alta. Ese rato de oración en el que podrías primero dar gracias en voz alta a Dios por lo que ha sido tu día, primero tú y luego tu esposa o viceversa. En segundo lugar, pedir perdón a Dios por las cosas que has hecho mal, primero tú y luego tu esposo o esposa. Y en tercer lugar, pedirle a Dios lo que necesitas para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, delante de tu esposo o esposa. Es lo que se llama la oración conyugal, que es un modo especial y particular de hacer el examen de conciencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.